Quiérete. Hoy es 14 de septiembre de 2022. Una de las implicaciones de la humanización, entendiendo humanización no solamente la determinación biológica de tener unos genes de determinada especie y por ende de pertenecer a las determinaciones de esa especie, sino además el ser incluido en eso que también permite la especie, que es el lenguaje. Es decir, una de las consecuencias de la humanización, que es, además de ser biológicamente un humano, estar incluidos en el lenguaje y en las consecuencias del lenguaje, dos determinaciones, las determinaciones de lo biológico y la determinación del lenguaje, suponen, por ejemplo, habitar, y me centraré desde luego por ser mi ámbito de estudio, habitar lo que Nietzsche llama en ese texto para mí tan fecundo sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de 1873, lo que Nietzsche llama en aquel texto la moral, por ejemplo, que es habitar las convenciones del lenguaje, las leyes del lenguaje, eso que Nietzsche llama el poder legislativo del lenguaje. Esa es una de las consecuencias de la humanización. Ingresar en las determinaciones de la lengua, en las leyes, en la sintaxis, en la gramática de la lengua. Esas leyes y esas gramáticas permiten también ciertas convenciones, ciertos pactos, ciertos símbolos que ya sí son distintos en cada cultura. Bueno, y que las determinaciones gramaticales de la lengua también son distintas en cada cultura y en cada idioma. Pero hoy no quiero referirme solamente al hecho de las determinaciones morales de la lengua, de lo que ya he versado en otros videos, sino que quiero hablar de otra de las consecuencias, derivadas desde luego de esa primordial, que es la de habitar el lenguaje, es habitar su moral, habitar sus determinaciones. Cuando cuando nos humanizamos, o más bien, cuando nos humanizan, cuando somos acogidos por alguien o por algunos en el mundo de lo humano, se nos instala, se nos ingresa a la brava en una interpretación, en una valoración, en un mundo posible. Se pierde por especie, no es que alguien haya decidido perderlo, se pierde una fijeza comunicativa que tienen otras especies, por ejemplo las hormigas, que las hormigas tienen una cantidad limitada y por limitada no quiero decir desafortunada, de información de acuerdo o dependiente de unos compuestos químicos como las feromonas con las que se comunican y son eficientes al decirse que hay peligro, que se necesita ir por comida, en donde se dejan ciertas señales de en dónde está la comida, ciertas señales que indican que hay que mudarse de hormiguero, etc. Nosotros no tenemos esa fijeza y tuvimos que construirla. Parece ser que se pierde, y por pérdida no me refiero a que es mejor o peor, sino que simplemente sucedió. Se pierde una fijeza biológica, una determinación eficiente en la comunicación para pasar al precio, a la deriva, de tener que construir la posibilidad de la fijación, que siempre es fallida en algún punto, porque siempre se modifica, porque siempre es móvil, porque siempre es poética, porque siempre se termina creando, enriqueciendo, añadiendo. ¿Cuál es la deriva de ser humano y habitar las consecuencias de esta inherencia? Pues primero, que habitar la humanización o ser humanos con estas consideraciones es habitar las demandas de ser en las que otros nos incluyen, nos inculcan, nos fundan. Habitar no es solamente el mundo y ser humano, no es solamente habitar la generosidad de lo que nos recibe como mundo, porque el mundo no nos recibe generosamente, nos recibe
limitándonos y endeudándonos, nos recibe coaccionándonos, demandándonos que seamos, con sus categorías de mundo, hombre, mujer, ser bueno, ser malo, porque habitar el universo es habitar unas determinaciones simbólicas y se nos pide que seamos en ellas, que nos encajemos en los lechos de Procusto de la cultura. Sin embargo, el sujeto, puesto que algo falla en esta demanda y algo falla en la fijeza y algo falla en la eficiencia de la comunicación, el sujeto puede evadir, puede tomar posición, pero para tomar posición, para responder, hay que haber sido fundado primero por el otro. Entonces la subjetividad es posible como respuesta ante eso que el otro hizo de uno. La subjetividad es justamente evidencia de que ya se habita la moral del mundo y que uno se incomoda o se acomoda medianamente a eso y propone o se propone a sí mismo como una posición, como una interpretación dentro de la interpretación de la cultura. Hoy quería referir el hecho, porque es que hasta el momento, digamos, no lo he dicho, de que la humanización implica algo más, y es que se nos funda en la tranquilidad o en la intención de tranquilidad de que las cosas son algo y de que son lo que son. Se nos funda en una propuesta de mundo, en unas categorías de mundo, y el niño entra al mundo donde pareciera que todo está engranado, donde todo está congruido, donde hay una congruencia, la congruencia del universo simbólico, pero esa congruencia es imaginaria. ¿Qué significa por imaginario? Que la movilidad de lo simbólico, de esto es esto se da por aquello otro, esto tiende hacia tal cosa, da una sensación imaginaria de que el mundo es algo y de que hay verdades y de que hay falsedades y sobre todo de que las cosas son y de que el mundo es. Se funda en una tranquilidad, en una suerte de fijeza, ya que hay algo que se perdió de la fijeza anterior a lo simbólico. En su libro Problemas de Lingüística General, Benveniste, específicamente en un artículo llamado Categorías de Pensamiento y de Lengua, al hablar de todo un esfuerzo que hace Aristóteles por definir las categorías del ser, dice pues de Aristóteles, al elaborar, comillas, al elaborar esta tabla de las categorías, Aristóteles tenía la intención de censar todos los predicados posibles de la proposición, con la condición de que cada término fuese significativo en estado aislado, no metido en una símbloqui, en un sintagma diríamos nosotros. Inconscientemente ha tomado como criterio la necesidad empírica de una expresión distinta para cada uno de sus predicados. Tenía pues que hallar, sin proponérselo, las distinciones que la lengua misma manifiesta entre las principales clases de formas, puesto que es por sus diferencias como estas formas y clases tienen significación lingüística. Y aquí viene lo que me interesa. Pensaba definir los atributos de los objetos, pero no plantea más que seres lingüísticos. Es la lengua la que, gracias a sus propias categorías, permite reconocerlos y especificarlos. Cierro comillas, página 70. ¿Por qué refiero esto? No para ahondar en la discusión que está haciendo Benveniste, sino para plantear algo que tampoco es novedoso, porque ya todo el siglo XX y la tradición occidental en general, digamos, ha tratado a su manera. El lenguaje nos instala en la sensación de que hay un ser. Podríamos hablar de dos tipos de seres inmediatamente, el ser de lo que el lenguaje instala y el ser de lo que las cosas sean por fuera del lenguaje, que en últimas nos es incognoscible, pero no me quiero meter en esos vericuetos metafísicos y metafísicos hoy. Simplemente quiero decir que ingresar al ser humano en un mundo posible es ingresarlo en la tranquilidad, siempre lábil, siempre fallida, de que las cosas son algo. Las condiciones mismas del lenguaje y las determinaciones mismas de la vida son las que terminan mostrando el fallo,
o la labilidad o la debilidad de esta esperanza, de esta fe. Lo que, por ejemplo, algunos teóricos llaman las experiencias límite, siempre muestran o siempre enseñan la fragilidad de las certitudes que teníamos, la violencia, la sexualidad, incluyendo en la sexualidad, por ejemplo, el amor, la muerte. Son las tres que en este momento recuerdo, seguramente hay más. Muerte, violencia, sexualidad y amor, ¿cierto? Yo incluyo el amor en la sexualidad, pero listo, no solamente es lo coital, lo genital, no solamente es eso. Siempre hay un punto en donde esas y seguramente otras experiencias límite nos demuestran la fragilidad de la congruencia de lo simbólico. La iluminación, dice por ahí Fernando Savater, hablando de la tesis de Cioran o las tesis de Cioran, dice del amor, que el amor es la iluminación al alcance de cualquiera. ¿Cuál es la iluminación? La iluminación sería, y no estoy hablando en términos trascendentales ni esotéricos, la iluminación es la iluminación ante lo que la lengua permite y ante las determinaciones de lo simbólico. Sufrimos las ilusiones, los delirios, los facticios de lo simbólico y despertamos pues, y sobre todo despertamos, quiero decir, ante quien no puede volver a la ilusión de lo simbólico plenamente, ante la labilidad de las categorías de lo simbólico. Yo, por ejemplo, que nací en una familia en donde se hablaban dos lenguas simultáneamente, es decir, en donde se me presentaban simultáneamente dos mundos posibles, dos sintaxis, dos modos distintos de cortar el mundo, que serían la lengua greca y la lengua castellana. No entendía por qué para un mismo objeto yo podía decir vaso o pocillo y para ese mismo objeto en otra lengua yo decía potiri o potirion, porque es que incluso la lengua greca me presentaba varias posibilidades, si se hablaba en la manera demótica o si se hablaba en la manera purista o cazareusa, que ataba con la tradición del antiguo griego. Es decir, habitar dos mundos desde pequeño ya me mostraba que en ninguno de los dos mundos había un asidero, un en sí. Y lo que promete el mundo simbólico es brindar la tranquilidad de que las cosas son en sí algo. No hay más que una fe o una impiedad. El que las cosas son o no son eso en lo que creíamos. Traje a colación el parágrafo de las categorías de pensamiento y de lengua de Emile Benveniste, porque en últimas, la lengua hace, el idioma hace que habitemos unas categorías de ser que están determinadas por la lengua y ni siquiera se trata de que aparezca el verbo ser. Creo que Benveniste en ese artículo plantea otras lenguas no indoeuropeas que prescinden de la categoría del verbo ser y utilizan otros verbos u otros modos para habitar de otra manera la existencia. En últimas, cuando decimos que el lenguaje es la casa del ser, no estamos diciendo que en el lenguaje aparece necesariamente el verbo ser. En las lenguas romances y en el árbol de las familias occidentales, sí, pero estudiar otras lenguas demuestra que no todas las lenguas tienen el verbo ser, según creo haberle entendido a Benveniste. Lo que significa que el lenguaje es la casa de ser es que el lenguaje, el idioma, cualquiera que sea, nos hace aparecer la sensación de que las cosas son algo, de que el mundo es algo. El lenguaje nos deja en un hábitat religioso, en un hábitat delirante, ficticio, en un simulacro, y es en el hecho de tener que creer para poder vivir que las cosas son lo que la cultura ha determinado que sean. Las revoluciones, por ejemplo, son un intento de hacer que el mundo sea otra cosa, porque han desechado, han reprobado, han desestimado lo que el mundo como propuesta venía siendo y las relaciones que ese mundo proponía. Pero en última, la revolución quiere proponer otra ilusión, la ilusión de que el mundo sea otra cosa. ¿Cuál es la ilusión? Que esa cosa que proponen es mejor que la anterior.
Lo que ignoran las revoluciones, o lo que quizás saben, pero mezquinamente ocultan, es que en últimas plantean otra religión, otra sumisión, otra moral, porque no puede hacerse otra cosa. Como sea, ser humano es habitar en un principio la exultación de que el mundo sea algo. Y en efecto, el mundo es algo. ¿Qué es lo que el mundo puede llegar a ser o es? La ilusión, el simulacro, lo imaginario y lo simbólico. Bueno, no fui capaz de desarrollar mejor la idea, quizás este titubeo, quizás esta vaguedad se solucione o me sirva para luego hacer otro video un poco más claro. Pido disculpas por la vaguedad y por si de pronto quienes siguen este video sintieron que no se dijo mucho. Bueno, estoy también yo tanteando. Disculpen si han perdido el tiempo. Espero que no. Yo estoy tanteando. Prostoparón Aftaizan. Muchas gracias por seguir este video y por seguir mis intentos, mis vaguedades. Muchas gracias y hasta la próxima, si es que hay una próxima. Jérete. Ya.